Transcurría el primer lustro de los años 60, poco después de haberse retirado mi padre. Luego, como he puntualizado en algunos de mis escritos, de una ardua vida de trabajo que empezara junto con sus papás desde niño en las diferentes regiones del país, justo en plena efervescencia de la Revolución Mexicana. Fue ya casado y habiendo procreado a la mayoría de sus hijos, cuando accidentalmente le cayó encima una troza, sección del tronco de un árbol suficientemente grueso y largo como para serrar tablas, que estuvo a punto de costarle la vida. Recuerdo sus manos grandes, mostrando aún las huellas de aquellos años de dura faena, cuando faltaba yo de nacer, en los montes altos, tanto de Michoacán como del Estado de México, Puebla y finalmente del istmo entre Oaxaca y Veracruz. Con el correr del tiempo, formó parte de la industria automotriz como socio de la distribuidora Chrysler, una de las 3 grandes marcas automovilísticas norteamericanas en la ciudad de Córdoba, Veracruz, separándose después de un prolongado periodo de actividad laboral para dedicarse de lleno a sus pasatiempos, sus hobbies, la práctica del tiro al blanco, así como lo relacionado, entre otras habilidades, a su invención de especializadas miras telescópicas para rifles, como lo he citado en otro de mis escritos. La lectura, adquiriendo para aumentar sus conocimientos las eficaces enciclopedias, es una obra que contiene información sobre todas las materias en la mayor parte de los campos del conocimiento. Katz W. Recuerdo, siendo yo niño, que lo visitaban vendedores a domicilio, recomendados, representantes de diferentes editoriales. Entonces, me hacía yo presente para escuchar mejor las técnicas y estrategias de convencimiento que utilizaban para cerrar su venta. Así fue como mi papá adquirió libros y enciclopedias para uso tanto personal como familiar. Yo las consulté para muchos trabajos escolares. Gran Enciclopedia Universal Cumbre, Diccionario Enciclopédico. Luego compró otras y otras más. Consecuentemente, mandó hacer un gran librero de una madera de bálsamo, sándalo. Es un material bastante fuerte y durable. Su madera es muy resistente a las inclemencias del clima. Tiene una larga duración a la intemperie y en contacto con el suelo. Seca rápidamente al aire libre, sin presentar deformaciones, agrietarse ni apolillarse. Al ser una madera muy dura, es difícil de trabajar. En aquella época, a los carpinteros les sangraba la nariz, por lo que se requiere utilizar herramientas con filos reforzados y usar cortes adecuados. Ese trabajo lo realizó un famoso carpintero de apellido Santa María, ubicado en la avenida 1 entre calles 14 y 16. A ese particular librero fueron acomodándose uno a uno. Enciclopedia Utea para la Juventud, Enciclopedia Salvat, Diccionario Enciclopédico
Espasa-Calpe, Diccionario Enciclopedia Cumbre. Mi papá, después de desayunar, se sentaba a leer por horas. Dada su extraordinaria memoria, iba acumulando innumerables conocimientos, de tal forma que cuando algún tema le llamaba la atención, empezaba a consultarlo en más de una versión de aquella colección, algunas con imágenes, cerciorándose así de la veracidad de su búsqueda. Para la hora de la comida, después de escuchar la tremenda corte en la radio, ya narré sobre ello, de pie junto al refrigerador. Lo recuerdo como si fuera hoy. Dada su estatura y mi corta edad, al verlo me parecía altísimo, mientras se divertía con las ocurrencias de Tres Patines. Ya sentados, me pedía que fuera por la botella de vino para tomar una copa y compartir con la familia. A mí me tocaba solo un chorrito. De esa manera fue como aprendí a degustar y conocer de vinos y marcas. El vino que durante muchos años se tomó en casa era Federico Paternina, banda roja, azul o dorada, que se conseguía a bordo de los barcos que llegaban al puerto de Veracruz. Después hacía los comentarios sobre lo que había leído en la mañana, resaltando lo más interesante para él, una síntesis de su aprendizaje matutino. Al librero se iban sumando varios tipos de textos. Igualmente, he dicho que siendo niño, mi papá me sentaba en sus piernas para explicarme a detalle temas de pintura, apoyándose en imágenes y fotografías, de historia y un sinfín de conceptos culturales que descubría en sus lecturas. Un poco más grande, este ejercicio dejó de ser tan atractivo, pues en ese momento prefería entretenerme con algún juego individual o con amigos, situación que él comprendía. Sin embargo, me atraían mucho los argumentos relacionados con el continente africano. África es el continente más pobre, pero paradójicamente es al mismo tiempo el más rico. Animales únicos y salvajes, ecosistemas increíbles, curiosidades sin parar y sobre todo una gran riqueza étnica. La tribu africana formada por las personas de mayor estatura del mundo, los Watusi, que el promedio miden más de 2 metros. Ese continente, casi desconocido en este lado del Atlántico, en aquella mitad de los años 1950. A la casa, según supe, llegó una Biblia del abuelo, compuesta de varios tomos, que ocupó toda la parte baja de ese librero. Varias veces oí que en uno de esos volúmenes se leía que hubo un príncipe Rurik, famoso líder guerrero considerado el padre de Novgorod, que gobernó la Rus, como nuestro apellido, de Kiev, sentando las bases de lo que posteriormente sería Rusia. Toda la parte superior del mueble se destinó para las obras escogidas. Biblioteca de Premios Nobel, Editorial Aguilar. Cuando alguno tomaba un libro y no lo regresaba a su lugar o lo metía en otro hueco,
Mi papá preguntaba indignado, aquí falta un libro. Y ardía Troya, hasta que no aparecía. Era común que me pidiera estando en la sala, Lalo, tráeme el libro noveno de derecha a izquierda en el espacio de tal nivel tercero. Y ahí tenía que estar. Aparte de ser autodidacta en varias disciplinas, tenía, repito, una memoria privilegiada que cuando veía un utensilio que le interesaba, lo investigaba a fondo, lo desarrollaba a través de ensayo y error, utilizando sus habilidades natas, hasta que conseguía no solo realizarlo, sino aún más perfeccionarlo. Era minucioso, incluso con el más mínimo detalle. Gracias a Dios, como el hijo menor que permaneció más tiempo en casa, tuve la fortuna de vivir de cerca el día a día de mi padre, don Salvador Ros Llopis. Así pasé aquellos años de mi infancia entre libros, música y el piano de cola de mi madre, que destacaba en la sala de casa. Después fue en la secundaria y preparatoria donde consultaba a menudo las enciclopedias y libros de mi papá. Mi padre fue mi maestro, pero lo más importante es que fue un gran padre.